Vamos a hablar de Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, que el año 2013, un 13 de marzo, asume como Papa de la Iglesia Católica, con Marcial Sánchez, doctor en historia, experto en historia de la Iglesia. ¿Cómo está, profesor? Acá estamos, muy bien, buen día. Buen día, muchas gracias. Cuéntenos usted, ¿cómo definiría estos 10 años de papado de Francisco? Bueno, lo primero que pasa es que me da la sensación de que fueran más años. Es verdad. Por la cantidad, claro, por la cantidad de situaciones que él se ha visto involucrado. Imagínate que él, cuando asume el pontificado, habían problemas en el Vaticano que siguen habiendo. Fíjate que estaba el tema de los abusos sexuales de conciencia y morales, de acuerdo, que habían dentro de la Iglesia Católica, que ya habían aparecido desde el 2005 públicamente. Estaba el tema de los Vatican Leaks, de acuerdo, que habían salido recién, que son estas filtraciones que habían habido con respecto a lo que sucedía dentro del Vaticano. Y además de eso teníamos a donde aparecen los elementos de corrupción dentro también del Banco Vaticano. Y además teníamos una curia con mucho problema interno en cuanto a la administración. Entonces, ese es el Papa, es decir, Mario Bergoglio, cuando le dicen, habemos Papa. Entonces dijo, bueno, recen por mí. Es decir, está absolutamente claro que había que rezar por él. Sí, han pasado 10 años desde ese momento, de ese 13 de marzo, en donde la Funata Blanca, de acuerdo, invadió Roma, diciendo que había nuevo Papa. El tema que de ahí en adelante este hombre ha tenido que hacer frente a estos tres temas que yo te estoy planteando y otros más. Y dentro de estos tres temas, yo creo que sus grandes fuerzas las ha colocado, o el foco, en dos, creo yo, en lo particular. Primero, el tema de los abusos sexuales al interior de la Iglesia Católica, generados por parte de la curia, generados por sacerdotes, religiosas, y también por el ocultamiento de este tema. Ese es un elemento. Y el otro elemento tiene que ver con la reforma de la propia curia. Son dos cosas que él tuvo que enfrentar. Y dentro de la reforma de la curia, obviamente que tiene que ver con los dineros del Banco Vaticano. Ajá. Imagínate que en 10 años este hombre ha ido generando una mirada distinta. La gente se le olvida cómo eran las cosas antes. Y la verdad no es malo recordarlo. Uno que se dedica a la historia se preocupa del pasado. Pero solamente hace 15 años, 20 años atrás, era muy extraño que un sacerdote, un pontífice, un papa, por ejemplo, tuviese una relación tan directa con la prensa. O también que, por ejemplo, ¿de acuerdo?, se saliera de protocolo o cambiara los autos, o cosas tan básicas de no utilizar, por ejemplo, sus zapatos rojos. Yo me recuerdo que al principio, claro, acuérdate que al principio él pregunta, ¿y los zapatos rojos? Lo que pasa es que él le gusta usar los mismos que usaba en Buenos Aires, los había pedido. En fin, fue a pagar la cuenta, ¿de acuerdo? Cuando él es elegido papa, inmediatamente va a pagar la cuenta. Es decir, una cosa es la forma, ¿de acuerdo?, y otra cosa es el fondo. Yo creo que este papa se ha preocupado de la forma y del fondo. Claro. Son dos elementos muy distintos. Yo creo que el próximo papa le va a tener una vara bastante alta. Se ha preocupado de la forma, lo que de alguna manera también se conecta con las transformaciones que necesita la Iglesia, que estaba quedando cada vez con menos influencia a nivel mundial, pese a la potente relevancia que tiene, por supuesto, en gran parte, sobre todo de Occidente, ¿no es cierto? Pero una iglesia que necesitaba transformaciones, no solamente porque se hubieran filtrado un montón de cosas que ponían en duda, por supuesto, su calidad como referente moral, sino que además porque los tiempos exigían cambios. Desde ese punto de vista, los 10 años también que usted señala, pareciera que fueran muchos más, ¿responden a que efectivamente este Papa no llegó para instalar una continuidad a lo que veíamos tradicionalmente en ese rol? Lo que pasa es que el Papa tiene una gracia, o mejor dicho, más que el Papa, él como persona tiene una gracia, que nos encantaría que otros líderes a nivel mundial también la tuviesen, que es la lectura de la realidad. Yo creo que él hace una buena lectura de la realidad. Y cuando una persona hace una buena lectura de la realidad, puede colocarse en el signo del tiempo. Es decir, puede introducirse en las dinámicas culturales que van cambiando, las formas de pensar, las formas de sentir, las formas de actuar.
de las personas han ido variando, y han ido variando en estos últimos 20 años muy fuerte. Solamente basta hacer referencia al tema de las comunicaciones. Entonces, este Papa ha sido capaz de leer ese signo. Al leer ese signo, obviamente que este Papa se ha colocado o ha sido capaz de poder avanzar dentro de ese proceso. Cuando tú entras en ese proceso, obviamente que él se da cuenta que obviamente, por ejemplo, la relación con la prensa, insisto, cuando él se sube al avión, inmediatamente, me lo han comentado periodistas que han estado ahí, él se siente, bueno, dice, alguna consulta, quiero saber cómo están las cosas. Entonces los periodistas empiezan a conversarle a él de cómo están las cosas y le hacen preguntas, en fin. Y otro tema, él no ha tenido problemas de responder. Y responder directamente, no a lo que él considera o lo que quieren escuchar los otros, no, a lo que él piensa. Claro. Entonces ahí es cuando una persona dice, en Occidente, por ejemplo, y no lo dice él solamente en el hablar, sino lo deja escrito, que estamos viviendo un capitalismo neoliberal que es individualista, que aleja a la persona, no el ente moral, ni el ente ético, no, que aleja a la persona de la familia, del círculo de la sociedad, que tenemos que preocuparnos de que en lo que viene, ese es un signo de unidad. Entonces él llama, dice, tenemos que ser todos hermanos. Habla, por ejemplo, del tema de la ecología o de la protección del medio ambiente en otra encíclica. Entonces, es un hombre que ha colocado temas que son importantes. Ahora, yo sí creo y estoy convencido que el Papa tiene todas las ganas y ha hecho todo lo posible, pero yo no sé si realmente le hacen caso. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente yo veo toda esta fuerza, todo este influjo, ahora que se van a conmemorar 10 años, obviamente está toda la gente conversando, uno escucha, uno ve reportajes, a uno le ha tocado ya dar charla en alguna universidad o escribir en un periódico, en fin, y uno empieza a anotar todo esto, pero cuando uno ve alrededor de él, uno dice, bueno, ¿cuánto efectivamente le hacen caso a Francisco? Yo sinceramente creo que el tiempo va a decir que efectivamente, como decía la nota, es un reformista, pero yo lo veo más que un reformista, yo lo veo un hombre preclaro, es decir, un hombre que ha sido capaz de poder mirar hacia dónde debe ir la Iglesia. Hace unos días atrás, dijo el tema, por ejemplo, del celibato. Bueno, está muy claro, el celibato no es un dogma, por tanto puede ser reformado. El celibato viene desde el 1400, efectivamente, del mundo de la Edad Media, pero puede reformarse. La Iglesia Católica, para la gente que sepa, está en Oriente y en Occidente. Y en Oriente los sacerdotes los sacerdotes pueden casarse. Entonces, ¿por qué no en Occidente? Entonces, esta unificación de una sola iglesia de Oriente y Occidente bajo las mismas normativas, yo creo que es el paso que viene este Papa. Y eso espero que le dé mucha salud para poder llevarlo adelante. Esa es la pregunta con la que quería cerrar, Marcial, que él lo dijo al inicio y usted también lo recuerda, ¿no es cierto? Recen por mí, sabía las dificultades que había tenido su predecesor, ¿no es cierto?, Ratzinger, al tratar de hacer cambios, de impulsar investigaciones, las traiciones internas también que había sostenido durante su papado y que terminaron con su renuncia. El Papa Francisco muchas veces también ha señalado que no sabe si tiene la salud o la fuerza necesaria para seguir. Ya enarbolado algunas ideas que han hecho rumorear también de sus ganas de renunciar cuando sienta que ya no tenga fuerza y no necesariamente continuar hasta el final de sus días, que es como la tradición. Que efectivamente este papado o esta posta del papado lo tome alguien cuando él ya no sea capaz de impulsar estas reformas que, como usted señala, son cambios que generan mucha tensión al interior de la cúpula de la Iglesia Católica, de las élites de las iglesias católicas. ¿Cuánto cree usted que le queda al Papa Francisco en ese rol? Hay 3 puntos que yo creo que ya han sucedido con respecto a la renuncia o no renuncia de este Papa. 1, murió el anterior, ¿de acuerdo? Porque habría sido muy complejo tener 3 papas. Eso es lo primero. Lo segundo, él ya dio cuenta de la reforma a la curia, que a él le preocupaba mucho y lo hizo el año pasado, después de
partir reformando desde el 2013 en adelante. Él generó como 7, 8 comisiones, cada una de las comisiones fue dando fruto y desde ahí nace una nueva forma y reforma de la curia que es muy profunda. Es un tema a tratar más largo, pero muy, muy profunda. Y lo otro que yo creo que él no está obviamente muy contento con respecto al tema de cómo se está llevando el tema de los abusos, pero ha hecho todo lo posible. Bueno, ¿qué quiero decir? Yo creo que él en su cabeza cree que la misión está avanzando. Entonces, lo primero, como yo te decía, y en esto yo veo que ya está avanzando en esto. Y lo tercero de los elementos que yo creo que se están dando es su salud. ¿De acuerdo? Por tanto, tenemos el Papa, que ya murió, el anterior, tenemos Ratzinger, tenemos todas estas reformas que él ha generado, dejándolo todo armado, y también tenemos este último elemento que yo mencionaba. Hay otro elemento más que tiene que ver con el colegio cardenalicio. Yo creo que el Papa recién el año pasado logra dejar el colegio cardenalicio, si no me equivoco, con 4 o 5 votos a favor de su postura, o mejor dicho, de personas que podrían votar por un papa que siguiera la línea. Claro. Eso habla muy bien de la gestión también administrativa y política del papa intramuros. Yo creo que te están dando las condiciones, y la salud, como decía, se están dando las condiciones, ¿de acuerdo?, para que él pueda dar un paso al costado. Pero mira, yo creo que este papa le faltan algunas cosas. Primero tiene que ir a Argentina, él está diciendo, dijo también el fin de semana, que tenía ya ganas de ir a Argentina. El tema sí es que en la íntima dicen que él quería ir a Argentina al final. Entonces, bueno, podría ser otro puede signo. Que efectivamente puede ser otro signo. Mira, la verdad que uno puede ver muchos signos de este Papa. Yo me sorprende todos los días este hombre. Y en la última entrevista, en donde habla del celibato y otros temas más, me da cuenta que efectivamente hoy día la Iglesia Católica tiene un hombre que lo está dirigiendo bastante claro y que tiene muy clara la realidad. Insisto, mucho más que muchos líderes a nivel mundial, que nos encantaría que así la tuviera. Importantes palabras de Marcial Sánchez, doctor en historia, experto en historia de la Iglesia, refiriéndose al Papa Francisco, que cumplió 10 años de papado, y a las posibilidades también de continuar con su legado de reformas y actualización también de no solamente del Estado Vaticano, sino que de un referente para las comunicaciones, para las realidades, para las conductas, para las relaciones internacionales también en momentos complejos para la humanidad. Muchas gracias, Marcial, que se encuentre muy bien, que tenga buena tarde. Igual usted, que tenga buena tarde usted también. Gracias.